Ya está del otro lado, me imagino que sin mojarse porque no habrá salido de la casa, Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, ¿no? Vi la tormenta desde la ventana. Que todo el mundo pasa, que toda la vida pasa por el cristal de mi ventana, dijera León Felipe. Bueno, Juan, estimado, algunos asuntos que están vinculados a los Estados Unidos y a la elección que ya se nos viene en ese país. Dije, ya se nos viene deliberadamente, porque la elección en los Estados Unidos es un acto que importa al planeta entero, ¿no? Bueno, en general aporta al planeta entero siempre. En esta elección, como se ha metido en el medio el tema de la presidencia del BID, que va a ser tremendamente importante para el acceso a fondos blandos después de la pandemia, sobre todo para los sectores más sumergidos, bueno, pasa a ser más importante. Uruguay ha definido una política que es apoyar el candidato de Donald Trump. Lo que hay que saber es, el candidato de Donald Trump, más allá de que el doctor Sanguinetti y el ex canciller Talvi consideraban que hay normas no escritas que lo prohíben, bueno, pero dejando todo eso que ya lo hemos hablado detrás, cuidado, estamos votando al candidato que propone el presidente que va a quedar o el que se va a ir. Ajá. Porque la asunción del presidente del BID es en febrero, la asunción del presidente de los Estados Unidos es el 20 de enero. Han pasado cosas importantes y nuevas. Ya veníamos hablando desde la semana pasada que al desgaste del presidente Trump se sumó la convención demócrata, donde, hubo un par de cosas que también las comentábamos muy fuertes. La candidata a la vicepresidenta, que ya tiene una personería propia, y el que aparezcan todos los líderes históricos del partido diciendo yo me echo esta campaña a cuesta. Lo que es demostrativo también del nivel de malestar que ha generado el presidente Trump y la polarización que hay en Estados Unidos, Trump versus anti-Trump. Yo no recuerdo, creo que fue con posterioridad a la columna, que hasta el expresidente Carter, con 96 años, salió en la convención, que fue no presencial, igual que la republicana, pero esta semana, a decir, a sumar su esfuerzo, su adhesión a la fórmula encabezada por Biden, pero al mismo tiempo decir que él iba a hacer campaña a través de los medios electrónicos que se han impuesto, el Zoom, las videoconferencias, etcétera. Jimmy Carter con 96 años. A todo esto se suma un hecho novedoso, todavía es muy temprano para evaluarlo en su conjunto, que es que el lunes pasado, o sea, antes de ayer, comenzó la convención republicana. Ya ha generado polémicas muy grandes, porque tiene, en primer lugar, una dosis no esperada, no anunciada además previamente, de componente familiar. Bueno, habló la primera dama, uno dice, es la primera dama, etcétera. Pero prácticamente el discurso de apertura, en rigor formalmente fue el segundo, pero después del presidente del partido, fue el hijo de Donald Trump. No se estila en Estados Unidos que toda la familia hable de papá es el mejor, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso en particular, además, el hijo notoriamente ha sido una figura central en el malestar del presidente Trump, ha sido investigado por el FBI, se le vincula con todo tipo de temas, ninguno de ellos, como se dice ahora en Uruguay, ha sido formalizado, pero en todo caso no parecería ser la figura clave que pueda generar opinión a favor del presidente de Estados Unidos. Pero ayer ocurrió un hecho que ya ya había sido anunciado, pero ayer por la noche, hora de Uruguay, sucedió un hecho muy, algo más que inusual. No tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Notoriamente, obviamente, si es el presidente el que va a la reelección, el secretario de Estado es designado por el presidente. O sea, obviamente, Mike Pompeo, el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, es de Donald Trump. Pero en la tradición norteamericana, pero una tradición que no ha conocido una sola excepción hasta anoche,
el secretario de Estado no participa del proselitismo electoral. Es una manera de que, aunque a veces, como ha ocurrido muchas, eso sí hay bastantes precedentes, pero el intento, el esfuerzo, el paradigma es que la política exterior sea bipartidaria. Nosotros le llamaríamos política de Estado. Allá Estado quiere decir otra cosa porque es un régimen federal. Pero se habla mucho, del término que se utiliza más es bipartisan, ¿no? Por lo menos que busque generar los máximos consensos, de tal manera que cuando Estados Unidos negocia algo internacionalmente, y bueno, el que está al otro lado de la mesa negociadora no cuente con los deditos de una mano cuánto le queda al presidente, sino que sean temas que trasciendan el paso de una administración. Esto casi todas las diplomacias lo tratan de procurar. Pero en todo caso, lo que sí se había logrado en Estados Unidos es sacar la figura del secretario de Estado, o sea, el jefe de la diplomacia. Secretario de Estado es equivalente a ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, sacarlo de la contienda electoral. Sin embargo, ayer no solamente Mike Pompeo rompió esta tradición que viene desde 1776, bueno, los partidos son unos poquitos años posteriores a la independencia, sino que además hizo un discurso muy poco, para utilizar términos uruguayos, por la positiva. Hizo un discurso tremendamente descalificador de el eventual sucesor de Trump, de Joe Biden, y de el antecesor de Trump, de Barack Obama, con acusaciones y agravios y muy directos, con lo cual se vuelve a plantear primero una originalidad nueva, es decir, se innova nuevamente en Estados Unidos. Quizás acá y vamos a entendernos, son 16 los países que están apoyando la candidatura del candidato norteamericano, no es un invento uruguayo. Uh-huh. Pero quizás plantee la necesidad, bueno, eso se verá, de si se sigue adelante con eso, con la propuesta de México de generar un consenso para que la decisión se tome después de saber el resultado americano. Lo que sí es seguro es que, por ejemplo, hace unos 10 días se anuncia en Estados Unidos que por mediación de este país, los Emiratos Árabes establecen relaciones diplomáticas con Israel, por ejemplo. Bueno, de ahora en adelante, Israel y los Emiratos Árabes, ante una propuesta de este tipo, van a pensar, bueno, pero este secretario de Estado, ¿está hablando en nombre de Estados Unidos o de una administración que a lo mejor tiene los días contados? Para una política exterior eso es tremendo. Yo me atrevería a decir que no va a haber ningún anuncio importante de política exterior desde que termine la Convención Americana hasta el último el segundo martes de noviembre, cuando se realicen las elecciones presidenciales. Ajá. No sé, Alejandro, si nos queda algún minutito para otro tema que se ha generado. Me gustaría por lo menos que dieras el titular de algo que tiene como protagonista a la OEA, ¿no es cierto? Y a la Comisión Interamericana de claro, ahí también Derechos Humanos. Estamos en la etapa, en el mundo en general, en la etapa en que el gran protagonista de los hechos internacionales es el libro Guinness de récords, ¿no? Porque empiezan a aparecer detrás de cada noticia el rótulo de por primera vez en la historia, ¿no? Estamos como en una etapa de innovación. Bueno, el secretario general, nuestro compatriota Luis Almagro, ha hecho una cosa que nunca había sucedido hasta ahora. El secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un miembro de la comisión, que eso los vota la Asamblea General, sino el secretario ejecutivo, en realidad es el título, es designado por la comisión. Y la comisión tiene su propio estatuto, según lo dispone la Carta Orgánica de la OEA, y su estatuto le permite funcionar con absoluta independencia técnica, administrativa, etcétera, del secretario general. Nunca antes el secretario general se había metido las manos
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es el organismo más antiguo. Ahora existe también la Corte de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, pero la Corte empezó a funcionar después que 11 países habían entregado sus instrumentos de ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La comisión nace con la OEA misma en 1948 y forma parte de su Carta Orgánica. Bueno, hace 4 años que es un brasilero el titular de la comisión. En enero, fue desde 2016, desde enero del 2016, en enero la comisión lo ratifica por otro periodo más de 4 años, por unanimidad, y eso que la comisión está integrada también por un norteamericano, a pesar de que Estados Unidos no forma parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero también eso es una vieja tradición de la OEA. Es decir, un consenso enorme. Y aparece en el día de ayer el secretario general Almagro decir, no lo voy a nombrar, no voy a homologar esta decisión de la comisión. Esto no tiene precedentes. Se armó una batahola tremenda, la comisión sacó una declaración de prensa, no han hecho declaraciones presenciales, personales. Presenciales es un término novedoso también fruto de la pandemia. No han hecho individualmente, no han querido conversar, no ha habido conferencia de prensa. Se remiten todos los miembros de la comisión al comunicado de prensa, donde dice que esto es una violación muy grotesca a la Carta Orgánica de la OEA. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ya sería emitir un juicio de valores? ¿Qué condiciones objetivas tiene el secretario ejecutivo de la comisión que puede decir uno, bueno, y acá no estará la explicación? Es brasilero, pero está, repito, desde hace 4 años, y es una persona, llamémosle elegantemente, que no es de la simpatía del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Sí. Pero además, la razón que esgrime el secretario general Almagro para no nombrarlo es que la defensora del pueblo, que existe la figura solo en la OEA, es el único organismo internacional que lo tiene y es un cargo nuevo, de la organización, que es una, Nair Pérez, es una ciudadana venezolana, pero es una ciudadana venezolana propuesta en el Consejo Permanente, porque ese sí es un cargo que lo designa el Consejo Permanente, por el gobierno de Juan Guaidó. Entonces aparece como algo muy teñido de política. Una defensora del pueblo de Juan Guaidó veta a un secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana al cual se opone Jair Bolsonaro, pero que además no tiene competencia en los órganos políticos de la OEA, sino exclusivamente la Comisión Interamericana. No obstante lo cual, el secretario general de la OEA ha dicho que se mantiene en su posición y que no va a firmar la homologación necesaria para que siga en su cargo el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos. Son 2 hechos que nos afectan directamente y que el gobierno uruguayo tendrá que adoptar posición en su momento al respecto. Sobre todo, sobre el primero, bueno, básicamente ya hay una posición tomada. Sobre el segundo, creo que ya hay varios países que se han pronunciado sobre el tema porque, repito, libro de Guinness, ¿no? Estamos en la era, en el mundo entero, en la era de los hechos que uno, después de anunciarlos, dice por primera vez en la historia, ya que no hay precedentes. De esto, tampoco. Bien, en todo caso agrego a esto, según lo que estoy leyendo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que Paulo Abrao sigue siendo su secretario ejecutivo, aunque Luis Almagro se oponga. Claro, la comisión desconoce la resolución de Almagro. Yo lo que me pregunto, aunque suene muy materialista mi razonamiento, es, después hay un funcionamiento burocrático detrás de cada designación. Entonces cuando llegue fin de mes hay que pagarle el sueldo. Y para eso se precisa la homologación del secretario. Es verdad, yo me pasé el día de ayer estudiando el tema porque me pareció
muy llamativo y porque ahora uno tiene más tiempo para estudiar que antes, es verdad que para fungirlo, para que él pueda ostentar el cargo y ejercerlo, no necesita homologación del secretario general, con lo cual se hace más tenso el hecho de que el secretario general no lo homologue. Pero yo me pregunto, pero después ¿cómo funciona la parte burocrática, jerárquica? Después él va a tener que ir, yo qué sé, a Honduras y va a pedirle a la Secretaría General que le manden un pasaje, ¿no? Es decir, después está el funcionamiento práctico. Pero efectivamente la Comisión ha dicho que en la medida que el Secretario General no tiene arte ni parte en la designación, van a hacer caso omiso a la designación, y una protesta muy firme diciendo que violenta la independencia técnica que la Carta Orgánica le garantiza a la Comisión Interamericana. Bueno, Juan, te dejo un abrazo grande y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿no? La semana que viene, por pronto. Un abrazo muy fuerte y la semana que viene nos reencontramos. En su columna de análisis internacional, Juan Raúl Ferreira puso La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.